Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana, en que abro de par en par y junto a ustedes la ventana 14 para asomarnos a los temas y las noticias más importantes de este 9 de agosto de 2019 aquí en Cuba. Hoy haré una reflexión desde una mirada muy personal sobre los desfenestrados o en plan pijama, la dura vida de los funcionarios caídos en desgracia en esta isla. Por otro lado, trataré de responder a la interrogante de cómo muestra la prensa oficial a los emprendedores, los cuentapropistas y los comerciantes. Y por último, una pincelada relacionada con el clima. Se pronostica una mayor actividad ciclónica impulsada por la desaparición del fenómeno El Niño. Dichos ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes, temprano en la mañana, comparto junto a ustedes y que está recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de la isla. A nuestros lectores residentes en territorio nacional, advertir también que deberán usar, y lamentablemente, servicios de proxies anónimos o de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Y dicho eso, me voy a lo que les anunciaba, es el primer tema, una reflexión muy personal, también les decía, porque tiene que ver con esos funcionarios que un buen día están arriba y otro día pues caen estrepitosamente y son sancionados, caen en desgracia, desfenestrados o también se les dice popularmente que pasan a estar en plan pijama. Hace unos días caminaba por la calle y me encontré a un vecino que durante años ha estado trabajando relacionado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso llegó a trabajar en varios consulados y embajadas cubanas en el mundo, lo cual, como saben, son cargos para los que se necesita muchísima confianza y fidelidad ideológica, pero también que trae una serie de privilegios y beneficios a la persona que logra estar empleada en uno de estos sitios cubanos en el extranjero, porque tendrá facilidades de importación, porque probablemente tenga una parte de su salario en divisa convertible y porque quizás también pueda llevar a parte de su familia a pasar un tiempo en ese país. Todo eso hace que cualquier puesto o responsabilidad oficial en el extranjero sean absolutamente muy codiciadas y atraigan a personas que quieren competir a ver quién muestra mayor filiación, fidelidad, decía hace un rato, ideológica y política con el sistema y con el régimen. Pues bien, este vecino que tuvo esa suerte y fue enviado a uno de estos consulados y bueno, pues vivía comparativamente con otros residentes de la barriada mucho mejor, ha caído en desgracia. Ha sido sancionado, ni siquiera fue por algo que él cometió, sino porque por estos cambios que muchas veces se hacen de grupos cuando llega un nuevo jefe, caen en desgracia los que estaban bajo las órdenes del jefe anterior y bueno, pues está aquí con su bolsa tratando de comprar productos en los mercados, haciendo cola, ya no tiene acceso a divisa, en fin, está en plan pijama, ha caído en desgracia. Esto me permitió pensar cómo es la vida de estas personas que una vez tuvieron privilegios, disfrutaron de la confianza y de pronto pues se ven que ya ni siquiera les dirigen el saludo sus antiguos colegas de trabajo. Hay casos emblemáticos en este país. Yo creo que sí, entre las figuras, los grandes desfenestrados de los últimos años, sin duda está el que fuera vicepresidente, el señor Carlos Laje, fue vicepresidente del Consejo de Estado y cayó en desgracia ya hace una década, justamente tras el ascenso al poder de Raúl Castro y la enfermedad de Fidel Castro, pues fueron defenestrados varios de los rostros más visibles de ese momento. Estaba el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, y el vicepresidente Laje. Laje, lo último que he sabido de él es que está trabajando en un policlínico cerca de aquí de mi casa y se ocupa allí de todo lo que tiene que ver con la lucha contra el mosquito Aedes aegypti. Ahora bien,
Hay una larga lista, aquí está también Roberto Robaina, en fin, la larga lista de defenestrados famosos. Pero ¿qué pasa con el defenestrado más anónimo? Ese que quizás no sale en la televisión ni en los titulares, pero que cae en una desgracia donde pierde, además de su empleo, sus fuentes de recursos, pierde sus relaciones y pierde también su prestigio, porque en un barrio donde el hombre o la mujer era tenido como alguien importante porque viajaba y porque estaba en los consulados, de pronto lo ven al mismo nivel que los otros mortales y sin carro, sin secretaria, sin cuenta telefónica en el celular pagada por la institución, sin viáticos, sin privilegios, sin un ómnibus que le traiga un pequeño microbús realmente, que le traiga un suministro de comida mensual, que todo eso viene aparejado muchas veces cuando usted es funcionario o alto funcionario en Cuba. Entonces, me imagino que estas personas experimentan una doble caída, la caída económica, la caída de poder, pero también la caída moral. Y para eso se hacen muchos de estos plan pijama, para hundir al que una vez fue alguien cercano al poder, para hundirlo en el no poder, en el anonimato y sobre todo en la falta de influencia. Así que bueno, yo me imagino que cada uno de ustedes conoce el caso de algún defenestrado que hay en su barrio, en su edificio, cerca de su casa, y probablemente han visto cómo pierden esa arrogancia que antes tenían, esa manera de mirarlo a uno por sobre el hombro, esa incapacidad a veces como para sentir lo que siente la gran mayoría que tiene que lidiar con el transporte, con las largas colas, en fin. No solamente los han llevado al plan pijama, los han llevado a la vida real. Y con esto me voy al segundo tema rapidito, que tiene que ver con cómo muestra la prensa oficial a los emprendedores, los cuentapropistas, las personas que componen el sector privado, aunque como saben el oficialismo no usa esa palabra, vivimos en el país de los eufemismos. Al sector privado le dicen cuenta propia, a los desempleados le dicen trabajadores disponibles, en fin, esto es un pseudo lenguaje, una pseudolengua, una neolengua, pero bueno, ustedes me entienden. ¿Cómo lo muestra la prensa oficial a este sector? Curiosamente, en los últimos días han aparecido un texto y una caricatura en el diario Granma que me han hecho pensar en los toques y el velo de negatividad y de cuestionamiento, y a veces también de tonos peyorativos que muchas veces se utilizan cuando de hablar del sector privado se trata. El primero de ellos fue un artículo que cuestionaba la música, el tipo de música que se pone en algunos locales privados que tienen pues una ambientación fundamentalmente nocturna, y entonces en Granma salió publicado un artículo de un crítico musical que cuestionaba que ahí en muchos de estos sitios privados se ponen música de reggaetón con letras soeces, con letras agresivas, con letras sexistas y vulgares. Y este artículo se titulaba Música y Nocturnidad, vampiros al acecho. Imagínense ese título, la palabra nocturnidad, que las pocas veces que yo la he oído usada siempre tiene que ver con el delito, un robo agravado porque fue con nocturnidad. Entonces usan esto y salpican todo el texto con palabras negativas, vampiros, bueno, en fin, todo mal gusto, y sin embargo no mencionan para nada que esas mismas letras musicales se escuchan también en locales estatales, incluso en fiestas, en las escuelas primarias y secundarias donde se están graduando niños. Hoy ha salido publicado además en Granma Digital una caricatura que tienen que verla, donde por un lado están los empleados estatales a los que les ha subido el salario, y por otro un vendedor de viandas y hortalizas. Los empleados estatales están dibujados en un tono azulado, sonriente, bien vestidos, emanan felicidad y optimismo. El vendedor, que está en su tarima con un cartel de topados, por los precios topados o tarifas máximas, parece una persona acabada de salir de la prisión, mal vestido, con el rostro molesto, la mirada de un criminal, el
tono de su piel es verde amarillo. En fin, basta mirar esta caricatura para darse cuenta que aquí hay un mensaje peyorativo, crítico y negativo sobre el sector privado. Esto no es nada sutil. Entonces, cuando uno une el texto del que le hablaba hace un rato y esta caricatura, evidentemente, señores, aunque las autoridades se llenen la boca para decir que bienvenido el cuentapropismo, que los emprendedores hacen falta, lo ven con ojeriza, ven al sector privado con ojeriza, no confían y lo ven como un mal necesario, pero un mal. Ojo, que aquí hay un mensaje para nada sutil, un mensaje lingüístico y un mensaje visual. Y bien rapidito me despido con una mala noticia. Se espera una mayor actividad ciclónica impulsada por la desaparición del fenómeno El Niño. Ayer tuvimos una tormenta local muy severa en La Habana. En el barrio donde vivo hubo bastantes daños, cayeron algunos árboles, ramas, techos de cubierta ligera que salieron volando, y el pronóstico es que la temporada de huracanes en el Atlántico va a alcanzar una mayor actividad entre agosto y octubre, así que aguántense, porque en esta época cuando ocurre el 95% de los eventos de este tipo, y se espera que estén fortalecidos con la desaparición del fenómeno del Niño en el Pacífico, ese niño tan travieso que cuando está provoca problemas y cuando no está parece que también. Pues bien, me despido hasta el próximo lunes. Muchas gracias.